Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy haciendo mi video aquí afuera porque tenemos todas las ventanas de mi casa abiertas. Todavía el aire no está arreglado. Tal vez en unos 15 días lo logramos hacer. Gracias a Dios que ha llovido en estos días. Anoche llovió. Estaba un poco fresco. Pudimos dormir más o menos tranquilos, pero como que la tierra estaba caliente, no sé. La acera, la entrada, no sé, porque mucho vapor levantó y todo ese vapor entró a la casa y está como húmedo. La verdad que es un poco no confortable, entonces me vine a grabar aquí afuera. Pero bueno, quería platicar un poquito sobre el salario mínimo que subieron ahorita en El Salvador, o está a punto de subir. Ya está la propuesta y bueno, ya saben que cuando el presidente Bukele pide algo lo van a cumplir. Pues lo subieron el 12%. Va a estar en 408 dólares por ahí. Arribita de 400 dólares va a estar el salario mínimo. Y sí, amigos, eso va a ayudar a muchas personas. Hay gente que está muy feliz, está diciendo que esto es algo histórico, que nunca se había subido tanto en una sola vez. Bueno, yo he estado leyendo bastantes comentarios. También hay gente que no está conforme. Hay unos que están hablando mal porque, bueno, son opositores y ellos van a hablar mal de todo. Pero hay otros pues que están dando ciertos puntos por decir que es demasiado tarde, que para mí parece ridículo, nunca es demasiado tarde. Y hay otros que dicen que es muy poco, que debe ser más, porque incluso con 400 dólares vivir es bien difícil en El Salvador. Pues eso me hizo pensar un poco en la situación aquí en el estado de Georgia y quería explicarle cómo se funciona aquí. Yo sé que en varios estados es diferente, pero sabe que el salario mínimo puesto por lo legislativo aquí en Georgia es 5 dólares con 15 centavos. Ahora, nadie paga 5 con 15 centavos, porque hay una ley federal que dice que por lo menos se tiene que pagar 7 dólares con 25 centavos. Entonces muchos estados incluso tienen un salario mínimo arriba de los 7.25. Pueden ser 10, 12. Creo que hay un par por ahí que paga 15. Por alguna razón Georgia lo ha mantenido en 5.15. Yo no sé por qué. Cuando no hay una sola empresa en Georgia que lo paga, porque a la fuerza tienen que pagar 7.25 porque la ley federal lo dice. Pero el asunto, amigos, es que nadie puede vivir incluso con 7.25 la hora aquí. Estarías prácticamente durmiendo en la calle. Se lo digo sencillamente, todo es tan caro que no podrías vivir con esa cantidad. Entonces, muchas empresas, casi todos, empiezan por lo menos con 10 dólares la hora y van subiendo. Lo que me llamó la atención de ese número de 5.15 es que cuando yo tenía 17 años yo trabajé un par de meses para una empresa aquí que se llama Captain D's, que vende pescado. Tal vez ustedes han comido allí. Yo ganaba 3.40, creo que era 3 dólares y 40 centavos la hora, que era el salario mínimo. Desde 1987 hasta el 2025 que estamos ahorita, el salario mínimo del estado ha subido apenas $1.50. Si no fuera por la ley federal, yo no sé qué pasaría con este estado. Pero sin embargo sabemos que la mayoría de las empresas pues ellos pagan más que 10. Lo que pasa es que hay otros beneficios que un empleado puede recibir, por lo menos si trabaja tiempo completo, las 40 horas a la semana. Mi esposa, por ejemplo, trabaja 37 a 39 horas. Nunca le dan los 40 para que no reciba seguro médico, no reciba lo del 401k, las pensiones, que uno puede depositar cierta cantidad y la empresa deposita otra cierta cantidad para tu retiro. Digamos, si no cumplís con esas 40 horas a la semana, ellos ni siquiera te consideran para esos planes. Entonces hacen trucos para fregar prácticamente al trabajador. Para mí es algo muy mal, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así es. Pero en El Salvador tenemos este aumento, pongámosle 50 dólares al mes, que ahora son 408 dólares.
Yo he escuchado muchos hacer números, escribir números en X y dicen, bueno, qué bien que lo hizo, pero solo ha habido 2 aumentos en los 6 años que el presidente Bukele ha sido presidente, y no son aumentos que realmente va a ayudar al pueblo. Pero realmente, amigos, mi opinión es esto: esos $50 más mensuales puede significar si le cortan la luz o no a una persona, si va a poder comprar comida para su niño esa semana, o tal vez usar el dinero para pagar el agua. Digamos, que va a ayudar, va a ayudar. Ahora, que los va a sacar de la pobreza, claro que no, tenemos que ser totalmente sinceros. Entonces uno se pregunta, bueno, si $400 mensuales, esos 50 extra, ese 12% de aumento ayuda, pero no es suficiente, porque no lo suben de un solo a 500 o lo suben a 600, que allí sí sería una ayuda increíble. Bueno, yo le hice esa pregunta a un amigo hace meses atrás, que tiene una empresa incluso aquí en Estados Unidos, es pequeña, es un taller, y nosotros hablamos de eso del salario mínimo. Y yo le dije, ¿cuánto ganan tus mecánicos? Y él le pagaba muy bien. Creo que cada mecánico ganaba como $20 la hora. Pero él tenía que pagar eso, porque si no, los mecánicos no trabajaban. Pero sí, él sabía mucho sobre economía, y él me dijo, el problema, Felipe, es que hay muchas empresas que no pueden pagar más que cierta cantidad. Dice, la gente piensa que, o ellos solo ven lo que uno gana. Ellos solo ven, por ejemplo, que cuando le decimos tenemos que cambiar el alternador del carro, va a costar $800 más el mano de obra. Pero no se dan cuenta que de allí estamos pagando por el repuesto, estamos pagando a los que están trabajando, pero también estamos pagando una alta cantidad de impuestos al gobierno. O sea, la empresa privada también le toca pagar impuestos al gobierno. Entonces no es como que la empresa privada se está llevando todo el dinero. Otros me mencionaron, por ejemplo, estos negocios para turistas, restaurantes, como en el centro histórico o en lugares donde hay turismo en El Salvador. Ellos tienen un gasto increíblemente grande para poder sobresalir. Digamos, no todo es entrada, no todo lo que reciben entran en sus bolsas. Entonces, si viene el presidente Bukele dice de un solo, vamos a subir a 600, ponerle doble, claro, la gente por un ratito estaría increíblemente feliz. Pero ¿qué va a pasar cuando la empresa diga, puchica, después de hacer números no nos sale y vamos a tener que cerrar, y ahora la gente se queda sin trabajo? Mire, eso de la economía es bien complicado. Por eso se tiene que hacer las cosas paso a paso, digamos, poco a poco. Mi deseo es que no pasen 2 o 3 años más antes de que haya otro aumento, porque la inflación, aunque El Salvador está siendo reconocido por poder mantener su inflación más bajo que otros países, que eso es muy bueno, pero sabemos que con la entrada del turismo hay gente pues que se aprovecha y empieza a subir los precios en muchas cosas. Pero por lo menos en lo que es la canasta básica, comparado a otros países, se ha podido mantener no barato, pero menos que otros lados. Entonces, ojalá que de aquí a un año, o sea, cada año se revise a ver si se puede subir. No tiene que ser el 12%, puede ser el 3%, el 4% o el 5%, para que por lo menos vaya nivelado con la inflación. Porque yo sé que estos $50 va a ser una ayuda sensacional. Y yo realmente felicito al presidente Bukele por esa acción que él ha tomado. Era muy necesario. Como yo le dije a un amigo, creo que ya lo mencioné, esos $50 más que van a ganar puede significar si pagan la luz o compran comida esa semana. Es que de veras, así estamos nosotros viviendo, la mayoría de nosotros, hasta los que vivimos aquí en Estados Unidos. El 70% de la población vive cheque a cheque, digamos, pago a pago.
Yo recibí una noticia horrible hace una semana, donde la comunidad donde yo vivo han decidido subir el mantenimiento, que no sé ni qué es lo que hacen, solo hay un pedacito de grama enfrente que cortan en la mera entrada, a $250 por casa. Lo subieron que $75. Para mí esos $75, amigos, aunque no crea, ese es un golpe grande. Después recibo otra notificación el día de ayer del banco diciendo de que los impuestos que yo pagaba antes, que eran $2,400 por allí al año sobre los bienes inmuebles, han subido $370. Ahora van a ser $2,770. Para alguien que tiene dinero, pues no les afecta. Para nosotros que vivimos mes a mes, ese es un golpe duro, y ahora vamos a tener que, no sé, ver cómo hacer con los presupuestos. La gente que se está quejando ahorita en El Salvador y hablando de que este aumento no sirve para nada, para mí son personas que ya reciben buen billete de alguna organización, algún medio, alguna institución. Tal vez tienen empresas, aunque la gente que tiene empresas no son gente mala. Normalmente ellos entienden lo que está pasando con los trabajadores. Hay algunos por ahí que son malvados, pero la mayoría saben, amigos, y ellos quisieran pagar más, pero uno no sabe los costos que ellos tienen también para poder tener esa empresa. Pero son personas, creo yo, los que se están quejando que no son necesitados, porque si realmente ellos estarían en una situación donde $50 mensuales les ayudaría, no estarían criticando para nada. Claudia Ortiz fue la primera en salir a decir, eso se hubiera visto en 2024, bla, 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 y empezó a criticar. Que den gracias a Dios que se pudo hacer, porque el Ministerio de Economía allá en El Salvador sabe cómo está la situación. Ellos saben cuánto pueden aumentar sin afectar los negocios y que ellos vayan a cerrar y personas perder sus trabajos. Y quiero terminar con esto. Uno de los factores grandes que está pasando ahorita en Honduras, se pusieron a subir el salario mínimo. El salario mínimo en Honduras es mucho más que El Salvador. Pero viera la cantidad de empresas que están cerrando porque ya no pueden. Especialmente las maquilas. Solo el día de antier, una maquila cerca de San Pedro Sula tuvo que cerrar porque creo que ya subieron el salario cerca de los $600 a $700 mensuales. ¿Y sabe cuántas personas perdieron sus trabajos? Más que 3,500 personas. Y esa solo es una maquila. Hay montones que están cerrando. Porque sí suena bonito cuando uno diga, wow, el doble del salario mínimo subieron. Pero si no hay trabajo, ¿qué sirve? Tal vez eso es lo que Georgia quería evitar. Pero al final del día las empresas se dieron cuenta que la gente no puede vivir con lo que Georgia quería que les pague a la gente. Las empresas como Walmart pagando 15, McDonald's pagando 15, otros pagando 17, otros pagando 13, otros 12, pero por lo menos no están pagando los 5 de Georgia y los 7 que dice el gobierno federal. Porque ellos están pensando en el trabajador y quieren trabajadores de calidad. Y si pagas una basura, no vas a tener ni trabajadores de menos calidad, no vas a tener a nadie. Porque la gente prefiere aguantar hambre que ir a ser esclavo para una empresa. Hay que aplaudir esta acción del presidente Bukele. Pero también mi deseo es que cada año, tal vez, estamos en abril, ¿verdad? Cada abril haya un pequeño aumento. No tiene que ser, como dije, el 12%, pero por lo menos ir alineado con la inflación. 2-3%, para que tarde o temprano, de aquí a 5 años, 10 años,
la gente está ganando un salario que no es que se van a hacer millonarios, pero que puedan sobrevivir y vivir una vida tranquilo. Porque el único problema que yo tengo con los $400 es que todavía en una casa la mamá va a tener que trabajar y el papá va a tener que trabajar, porque solo con un salario entrando a la casa, si ganan el salario mínimo, es imposible que los dos coman, ni digamos los niños. Pero bueno, El Salvador ha estado estancado por muchos años. El presidente Bukele lo está sacando de ese hoyo. Este es un gran paso para adelante y que esto siga. Él dijo que estos 5 años, últimos 5 años, o estos próximos 5 años van a ser los años de mejorar la economía del país. Bueno, este es uno de los primeros pasos. Y mientras entra más dinero a El Salvador, más turismo, las empresas crecen, pues que también siga creciendo los salarios de la gente. Bendiciones, amigos. Nos vemos. Vamos a volver a entrar a esa casa del infierno, así le decimos ahorita. No veo ni una nube. Ay, Dios mío, necesita llover. Pero bueno, aquí está fresco comparado a cómo está adentro. Pero bueno, no olviden dejar ese like. Gracias por suscribir. Hasta luego. Bye bye.